Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Les cuento, esta es la tercera parte de esta preciosa mochila, ya hemos avanzado mucho y espero que ustedes la estén tejiendo. En esta tercera parte ya les voy a enseñar a hacer más de la mitad de la flor. Empecemos con la explicación. Bueno, antes de empezar, chicas, este tutorial de hoy les muestro. Hoy les voy a enseñar hasta acá nomás, porque el resto lo vamos a enseñar en los en vivos. Hasta acá es muy fácil, de hecho yo les he mostrado, no, toda la mochila es muy fácil, no tiene ninguna parte complicada. Pero sí quiero que sepan que el tutorial de hoy solo voy a enseñar hasta esta vuelta y ya el resto lo hacemos en los en vivos. Sin más, empecemos. Vamos a continuar donde nos quedamos para seguir avanzando nuestro precioso trabajo, porque sí está hermoso, me encanta el resultado que estamos viendo. Invitarlos que se suscriban a mi canal, que compartan el contenido, que dejen siempre una manito arriba, es muy importante. Gracias por sus buenos comentarios, trato de contestarlos todos, ahí poco a poco, chicas, voy respondiendo sus dudas, sus preguntas y espero me acompañen para seguir tejiendo esta hermosa bolsa en los en vivos acá en YouTube. Bueno, ya terminé esta vuelta y acá me quedan 4. Aquí tengo 2, 4, 5 y acá tengo lo mismo, 3, 4, 5, ¿listo? Tengo 5 naranjas, 5 naranjas, 5 naranjas, 5 naranjas. Pero acá voy a tejer 4 naranjas y voy a hacer un solo punto negro. Este punto negro ya es para cerrar el marco de mi flor, por eso se llama vitral, porque realmente es una flor encerrada como en un vitral y realmente da como esa vista. Punto negro, voy a hacer todo fucsia hasta llegar al azul. Acá en los dos negros hago fucsia. Y ahora en los fucsias también hago fucsia. Así es sencillo, no tengo que cambiar nada, porque en la siguiente vuelta sí voy a abrir el bracito para que ya me quede la flor abierta. Listo, ya vaya formando el siguiente pétalo hasta acá, hasta ahí. Ahora sobre los azules voy a hacer azules, pero aumento 2. Voy a hacer los 2 azules que ya tenía y 2 más. Dos, 3, 4 y 2 sobre fucsia. Ahí. Y voy a hacer los fucsias y hago nuevamente los 6 azules, porque ya en esta vuelta me quedan 6 azules. Entonces hago fucsia, cuatro fucsias me quedan aún y voy a hacer 6 azules. Y 6. Ahí ya me quedo. Tengo un negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias, 2, 4, 6 azules, 4 fucsias, 6 azules. Y acá me tiene que quedar igual, 8 fucsias, 2, 4, 6, 8 y un negro. Entonces acá en los naranjas solo van a quedar 3 naranjas. Hago el punto negro en un naranja, 3 naranjas, y en este primer naranja vuelvo a hacer el punto negro. ¿Listo? Y eso hacemos con todos los diseños. Agrandar estas dos patitas. En la siguiente vuelta creo que ya vamos a meter el diseño que va en medio de la flor. Ya les muestro. Termino la vuelta completa y les enseño qué vamos a seguir. Bueno, ya terminé la vuelta, me quedaron 3 naranjas, en todos lados quedaron 3 naranjas y acá en los bordes solo un negro. Acá hicimos ya 2, acá solo se hizo 1. Voy a empezar acá. Acá todavía no abro el bracito de la flor, todavía no.
acá solo estamos haciendo fucsia, no se están aumentando porque ya quedó negro sobre negro, entonces quedan fucsia sobre fucsia hasta llegar al azul. Acá en este azul vamos a hacer ya el diseñito que lleva la flor por dentro. Lo voy a hacer con amarillo y tengo que dejar 2 puntos para hacer azul, pero les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer 3 azules, 2 amarillos, acomodo mis hilos que no se noten por detrás, 2 amarillos y vuelvo a hacer 2 azules, pero me va a quedar un azul sobre azul y un azul sobre fucsia, porque acá en el centro solo me van a quedar 2 fucsias. Entonces, como tenía 4, tengo que tapar 2, así que dejo 2 fucsias en el centro. Y acá, para empezar la otra mitad de mi flor, empiezo con 2 azules, uno sobre fucsia, uno sobre azul y vuelvo a los 2 amarillos. Así. Y vuelvo y hago 3 azules sobre azul, todo fucsia. Recuerden que hasta el último fucsia se hace fucsia, el negro ya es negro y los 3 naranjas son 3 naranjas. ¿Listo? Así tiene que quedar a partir de este momento. 3 naranjas, un negro, todo verde. Y acá les voy a enseñar. Yo voy a dar la vuelta y les voy a enseñar qué color meto en cada flor, para que ustedes lo tengan claro y hacerlo más corto. En esta, que es el vitral fucsia, la flor azul, acabo de meter 2 naranjas en este mismo orden. Entonces en el verde tiene que dejarles 2, 4, 6, 8 verdes, 3 fucsias, 2 por ejemplo azul, 2 fucsias, 2 verdes, nuevamente 2 fucsias, 2 azules, 3 fucsias y todo verde hasta llegar acá, que en total tienen que quedar 8. Negro sobre negro, naranja sobre naranja y seguimos con los otros colores. Ya les muestro qué combinación hice. Bueno, ya terminé la vuelta, así quedó. Primero les voy a mostrar cómo combiné. En el fondo verde, que tengo los bracitos o los petalitos fucsia, coloqué el azul. En el fondo amarillo, que tengo las flores verdes, coloqué fucsia. Y en este fucsia lo combiné a verde y amarillo. Ustedes pueden combinar estos 3 iguales y repetir lo mismo, o hacen lo que hice yo, que acá repetí el verde, amarillo y fucsia. Si se dan cuenta, son los mismos colores pero están combinados, porque acá es el fondo amarillo, la flor verde, acá el fondo verde, la flor amarilla, solo que sí metí el fucsia al centro. Y este es amarillo y el fondo fucsia, que sería este mismo amarillo, pero no coloqué la flor verde, sino fucsia. Ya depende de lo que ustedes quieran, como lo quieran combinar. Yo les muestro qué hice, qué combinaciones me gustan. Ya ustedes deciden si hacen estos 3 y lo repiten sin combinarlo tanto. Bueno, acá en el fucsia voy a hacer solo 2 fucsias. Ya en esta vuelta sí voy a meter ya los bracitos. Sí es importante que ya se metan los bracitos del azul. Entonces simplemente voy a hacer 2 fucsias y todo azul hasta llegar al azul que tengo en el bracito. Listo, siempre acomodo mis hilos que no se me quede ninguno y voy a hacer todo azul. 2, 3, 4, 5, 6 y voy a hacer uno más sobre azul. Hice 6 sobre fucsia y acá voy a hacer uno sobre azul y acá voy a hacer 4 amarillos. Nos vamos a guiar por el color que se haya colocado acá, estos 2 puntos. Entonces ese mismo color tenemos que colocar, no se van a guiar por el fondo ni por los brazos, no, por estos 2 amarillos que hicimos en la vuelta anterior. Y voy a hacer 4 amarillos, que son 2 sobre azul, 2 sobre amarillo, 2 sobre azul. Aquí están 2 azules, pues voy a hacer 2 azules para conservar esta línea. En los 2 fucsias también voy a hacer 2 fucsias.
que esto es lo que separa la flor. Y acá para empezar voy a hacer lo mismo que tengo en este lado, pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer, después de los 2 fucsias, 2 azules, 4 amarillos, que son 2 sobre amarillo y 2 sobre azul. Y voy a hacer 7 azules. Estos 7 azules son muy fáciles de entender porque se empieza el primero sobre azul y hacemos 6 azules sobre fucsia para que nos queden 2 fucsias libres, y esos 2 fucsias los vamos a hacer con fucsia. Acá hacemos 2 fucsias, un negro, los 3 naranjas, un negro, vamos a dejar 2 verdes y abrimos el brazo con fucsia. Recuerden, son 7 fucsias hasta acá, y acá entonces tendríamos que tejer 4 azules. Eso es todo. Voy a dar toda la vuelta y les enseño. Así tiene que quedar. No importa el color que ustedes hayan colocado, de ese tienen que hacer 4 puntos en esta vuelta. En mi caso tengo amarillo, 4 amarillos. En este caso hay 2 azules, 4 azules, y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Bueno, terminé la vuelta y así quedó. Se ve hermoso ya con los bracitos abiertos. Muy bella, me encanta. Así quedaron todas. Listo. Bueno, acá igual, negro sobre negro, naranja sobre naranja, que son 3, negro sobre negro, y acá voy a hacer 4 fucsias. 2 fucsias sobre los 2 fucsias que ya tenía, y voy a hacer 2 fucsias sobre azul, de esta forma. Y voy a tejer azul, pero voy a dejar para hacer 2 amarillos. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3 azules, 2 amarillos, solo 2, 2 azules nuevamente, y 2 amarillos que quedan sobre amarillo. Y acá voy a hacer 2 azules sobre los 2 azules que me quedan, y voy a hacer los 2 fucsias y a este lado repito lo mismo, así como me quedo acá, 2 azules, 2 amarillos, 2 azules, 2 amarillos, 3 azules, 4 fucsias, eso mismo hago acá. Entonces empiezo con los 2 azules, con los 2 amarillos, nuevamente 2 azules, ahora 2 amarillos, voy a hacer 3 azules y 4 fucsias, y así voy a hacer con todos. Igual, ya tenemos claro que donde hay fucsia simplemente nos fijamos en los colores que tienen y ya. Acá termino con los 4 fucsias, igual que esta parte, y voy a hacer el punto negro, los naranjas, y sigo con el siguiente cuadro. Acá. Así nos tiene que quedar. Entonces acá en el verde serían 4 verdes, 3 fucsias, 2 azules, 2 fucsias, 2 azules, 2 fucsias, 2 verdes en el centro, 2 fucsias, 2 azules, 2 fucsias, 2 azules,
3 fucsias y 4 verdes, y así se va todo. Entonces acá serían los fucsias, entonces 4 amarillos, 3 verdes, 2 fucsias, 2 verdes, 2 fucsias, 2 verdes, 2 amarillos, y así doy toda la vuelta. Igual yo les muestro ahorita que ya termine la vuelta cómo les quedó. Bueno, yo ya terminé la vuelta, así quedó. Empieza a verse muy hermoso. Me encanta cómo la combinación de colores empieza a darle todo el brillo y toda la luz. Está preciosa. Terminé la vuelta, todos los motivos me quedaron así bien terminaditos, así, con el diseñito que va acá en el centro de la flor. Todos quedaron bien. Sé que terminé la vuelta por eso, porque todos tienen que quedar igual, con el centro. ¿Listo? Un punto negro sobre negro, los 3 naranjas sobre naranja, punto negro sobre negro, y acá acabo de tejer 6 fucsias, 4 fucsias sobre fucsia y 2 sobre azul, porque acá vamos a cerrar la flor con azul. Entonces simplemente vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá me quedó un solo hilo, y 7 puntos. El último punto me queda sobre amarillo, porque acá voy a dejar 2 puntos libres. Estos 2 puntos libres son para el centro de la flor. Entonces, encima de los 2 azules que me quedan, voy a hacer 2 fucsias. Y en los 2 fucsias que tengo, voy a hacer 2 amarillos. Aquí se hace el centro de la flor. El centro de la flor va, para que ustedes lo tengan claro y no tener que enseñarles todo el diseño. Les explico, agarré el hilo equivocado, que el centro de la flor va del color de la flor. ¿Listo? En este caso la flor es fucsia, entonces hacen 2 amarillos sobre fucsia y 2 fucsias sobre este amarillo. En este caso es azul, pues hago 2 puntos azules sobre fucsias. Vuelvo a hacer los 2 fucsias sobre el azul para que me quede separado acá, y vuelvo a hacer todo azul hasta dejar 2 azules acá. Solo me quedan 2, 4, 6, 7 azules, 7 azules, los fucsias, y así doy toda la vuelta. Voy a terminar la vuelta y les muestro, pero así 7 azules sobre estos que tengo acá, para no hacerles tan largo el paso a paso. Entonces yo voy a dar la vuelta, les enseño cómo me queda, y con eso ustedes se van a guiar mucho mejor sin necesidad de hacer tan largo el paso a paso. Acá solo 7 azules, y vuelvo a aumentar los fucsias a 6 como este. Negro sobre negro, naranja sobre naranja, negro sobre negro. Aquí también aumentaría los amarillos, si es verde los verdes, y así. Y acá entonces quedarían 7 fucsias encima, 2 fucsias en el centro. Recuerden que acá en estos 2 últimos fucsias tiene que ir amarillo. Mire, en mi caso este es fucsia, entonces iban fucsias. En este caso es amarillo, tiene que ir amarillo en estos 2 últimos fucsias, y en el centro fucsia. Doy la vuelta y les enseño. Bueno, terminé esta vuelta y así nos quedó. Si se fijan, 2 puntos fucsia porque la flor es fucsia, 2 puntos amarillos porque la flor es amarilla. Acá la flor es verde, 2 puntos verdes, flor verde, 2 puntos verdes, flor fucsia, 2 puntos fucsias. Acá la flor es azul, 2 puntos azules. ¿Listo? Así ya nos quedó perfectamente. Y vamos a dar esta vuelta, que en esta vuelta todos quedan del color del fondo o del vitral, que en este caso sería fucsia. Entonces simplemente vamos a hacer todo fucsia hasta el centro, porque en el centro sí cambia. Entonces esta es la parte importante, todo fucsia
para formar la cruz. Y de paso pues queda al centro. Ya a partir de esta vuelta simplemente vamos a repetir lo mismo que en la parte de abajo. Igual la parte de abajo y esta parte, la que empezamos después de esta vuelta, se van a quedar igual. Igual yo les voy a enseñar un poco más para que ustedes no se me pierdan como a la hora de retomar. Bueno, yo ya terminé la vuelta y simplemente vamos a dar una vuelta para definir el centro. Así quedó. Si la flor es fucsia, tiene fucsia. Si la flor es amarilla, tiene amarillo. Si la flor es verde, entonces los dos puntos del centro los hice verde. Eso necesito que tengan claro. En este caso, la flor es azul, entonces los dos puntos. Bueno, yo ya terminé la vuelta y simplemente vamos a dar una vuelta para definir el centro. Así quedó. Si la flor es fucsia, tiene fucsia. Si la flor es amarilla, tiene amarillo. Si la flor es verde, entonces los dos puntos del centro los hice verde. Eso necesito que tengan claro. En este caso, la flor es azul, entonces los dos puntos del centro son azules. Y acá simplemente estoy tejiendo fucsias sobre los fucsias y sobre los azules. Al terminar siempre seguimos igual. Negro sobre negro, naranja sobre naranja, negro sobre negro. Y aquí estamos tejiendo fucsia sobre fucsia, y en estos 7 azules también vamos a hacer fucsia sobre azul. Así de sencillo hasta llegar a los dos fucsias que tengo. En los dos fucsias que tengo voy a hacer azul, porque aquí voy a formar una pequeña cruz que quedará con dos azules a un lado, amarillo en el centro y dos azules al otro lado. Acá encima de los fucsias, dos azules. En el centro, que es donde hice dos azules en la vuelta anterior, hago dos amarillos, y acá hago dos azules. Con eso se forma la cruz, que es el centro de la flor, de esta forma. Y voy a seguir todo fucsia hasta acá, negro sobre negro, naranja sobre naranja, negro sobre negro, todo verde. Y ya saben que esta cruz se combinan los dos colores de los pétalos que hemos hecho para formar la cruz. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les enseño la siguiente. Bueno, ya terminé la vuelta, así nos quedó. Ya se formó perfectamente la cruz. Bueno, no la cruz, la mitad, ¿no? Porque igual para que se forme la cruz tenemos que hacer estos dos fucsias encima del color que va en el centro. Pero así ya nos quedó todo. Se ve hermosa, me encanta. Bueno, ya vamos a tejer entonces de la mitad para arriba. Esta es la mitad y simplemente acá para allá vamos a repetir lo mismo. Esta mochila es muy fácil porque terminando el cuadro simplemente se repite lo mismo. Yo siempre varío los colores, entonces los voy a rotar para que ya se vean, por ejemplo, azul en esa parte de allá. Entonces solo es eso, rotarlos. Voy a mostrarles esta vuelta de cómo se empieza la mitad para arriba, que es repetir lo mismo que hicimos acá, pero les voy a enseñar y el resto lo vamos a tejer en los en vivos. Ya no toca explicar mucho, entonces prefiero aprovechar los en vivos para echar chismecito. Entonces lo vamos a dejar así para que ustedes, si tienen alguna dificultad, estén pendientes de los en vivos y ahí se les enseñará el resto que falta. Repito lo mismo. Si aquí abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azules, acá arriba hago igual 7. En la siguiente vuelta pues ya sé que entonces tengo que hacer esto. 3 azules, 2 amarillos, 2 azules, 2 amarillos, 2 azules y empiezo el fucsia, ¿ok? Eso es lo único que tengo que saber para terminar este cuadro. Voy a hacer acá los dos fucsias que están encima de azul, que en mi caso, si vemos de la mitad para abajo, pues están debajo del azul. Entonces acá debajo del azul hay dos fucsias, acá hago dos fucsias. Y lo que yo les decía, para formar la cruz tenemos que colocar
del color que hay abajo 2 puntos en la parte de arriba. Ahí ya se formó perfectamente la cruz. Acá dice que también viene fucsia, pues también hacemos fucsia y volvemos con los 7 azules. Eso vamos a hacer con todos los cuadros según el color. Es lo único que tienen que tener claro ustedes, que se van a guiar por el color de la flor, porque no pueden hacer la mitad de diferente color. Bueno, de hecho yo en alguna ocasión hice este pétalo de un color, este de otro, este de otro, este de otro, que de hecho así quiero hacer el monedero. Quiero hacer el monedero de un color, de otro color, de otro color, de otro color, pero eso ya se los enseñaré en el monedero. Voy a checar cómo acomodo los colores y en el momento que sea la clase del monedero de esta mochila vamos a jugar un poco con los colores. Y vamos a hacer acá el fucsia, si se ve muy bien. Me falta un azul, no. Igual los pueden contar, yo me guío por las líneas porque si hago esto queda bien alineado, pero si ustedes tienen dudas cuenten, no les falte un punto o les sobre un punto. Acá llego al fucsia. Y ya quedó el centro de nuestra flor. De hecho ya quedó una vuelta más. Tienen que tener claro una cosa, igual yo les voy a mostrar el resto tejido en los en vivos, pero si usted ya entendió y no quiere hacer los en vivos o acompañarme en los en vivos acá en YouTube, tienen que tener claro a qué altura vuelven a hacer estas líneas, porque el cuadro también se cierra, así como acá se abrió. Para darle esta escalita, acá arriba también se va a cerrar y va a quedar igual, así como está acá, ¿listo? Entonces esa parte la tienen que tener clara. Y si no, acompáñenme en los en vivos, trataré de hacer en vivos, me gustan los martes, me gustan mucho los martes para hacer en vivos en YouTube. Y de pronto los viernes, para ya dejar el video guardado o el en vivo guardado, que ya lo puedan realizar ustedes el sábado. Pues chicos, yo creo que ya con esta explicación nos quedamos hasta acá. Los espero para tejer, terminarla. No los quiero dejar con la información tan a medias, entonces sí la vamos a terminar acá en YouTube, ¿listo? Entonces eso tienen que hacer con todas, negro sobre negro, naranja sobre naranja, negro sobre negro, y aquí van a hacer lo mismo con todos los colores. Ya saben, volvemos a meter el fucsia, también son 7, 2, 4, 6, 7 si tienen duda, y acá de fucsia quedan 2, 4, 6, o sea que acá quedarían 6 verdes, 7 fucsias, 2 verdes, 2 fucsias, 2 verdes, 7 fucsias y 6 verdes. Ok, chicas, pueden contar, chicos, para que no se me equivoquen. Terminen esta vuelta, así vamos a dejar este paso a paso para que tampoco sea tan largo los tutoriales, y nos vemos pronto para terminarla. Vamos a seguir tejiendo juntos. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan el contenido, siempre dejen un me gusta, chicas, es muy importante que ustedes dejen un me gusta en los en vivos. Eso quiere decir que sí es importante el contenido que estamos creando acá en el canal de Creaciones Mari Crochet Colombia. Que tengan un resultado espectacular, porque yo sí estoy feliz viendo cómo toma forma los colores, cómo va creciendo, está quedando redondita. Espero que ustedes estén igual, satisfechos con su labor cumplida.